Buenas noches. Este es un trabajo para la materia de algoritmos del programa Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de fecha febrero del 2018. El curso o materia se llama algoritmos y la actividad que vamos a desarrollar es de la unidad 1, la etapa 1, actividad de reconocimiento inicial. Presentado por Yueli Maylin Castro Pavón, número de cédula 1090-363-104. Al tutor Freddy Alexander Castellanos Ávila. El grupo es el 301303-189. Bueno, aquí podemos ver alguna información acerca del estudiante, en este caso es el mío. Mi nombre es Yueli Maylin Castro Pavón. Al programa que pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. El curso de algoritmos del grupo 301303-189. Pertenezco al CADO CREAT CCAB de Cúcuta, región Centro Oriente. En mis tiempos libres me gusta ir al cine, nadar y escuchar música. Los correos los cuales manejo son el uad-1610@hotmail.com y el ymcastropa@unadvirtual.edu.co, que es el correo de la universidad. Los teléfonos son el 310-247-6180 o el 305-713-1616. Aquí también les dejo algunas imágenes mías. La temática del curso es la siguiente, o las actividades a desarrollar. Consta de 3 unidades. La unidad 1, que es introducción a la programación, la unidad 2, que es algoritmo de estructura de datos, y la unidad 3, que es lenguajes de programación. En la unidad 1, que es introducción a la programación, consta de una actividad inicial, que es la etapa 1, un taller de reconocimiento inicial, que es de forma individual, y es revisar los contenidos iniciales de la presentación del curso. Esta actividad va del 5 al 18 de febrero. En la unidad 2, que es algoritmo de estructura de datos, hay una actividad intermedia que es etapa 2 o un taller de fundamentos de programación o algoritmos, que es de tipo colaborativa, y hay que desarrollar el taller de fundamentos de programación. Esta actividad va del 19 de febrero al 20 de marzo. En la unidad 3 o lenguajes de programación consta de 3 etapas, que es la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5, y es una actividad de tipo intermedio. La etapa 3, que es taller, instalación y configuración de entorno de desarrollo, es de tipo individual y es instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y de lenguaje de programación C. La fecha va del 21 de marzo al 4 de abril. La etapa 4, taller de lenguaje de programación, codificación de ejercicios, es de tipo colaborativo y hay que desarrollar el taller de lenguaje de programación. Esta actividad va del 5 al 30 de abril. Y la etapa 5 es la lección evaluativa programación de computadoras, es de tipo individual y hay que presentar la lección evaluativa sobre la programación de las computadoras. Esta actividad va del 2 al 13 de mayo del 2018. Y la actividad final, que es la actividad 6 o etapa 6, taller de evaluación final, es desarrollar las actividades componente práctico y va del 14 al 27 de mayo. Aquí iniciamos con una breve introducción a la programación de computadoras. ¿Qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras es el proceso de lograr que un ordenador o máquina reciba una orden por medio de código. Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado en el ordenador. Aquí vamos a ver la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. El lenguaje de programación se puede definir como un conjunto de reglas, normas, símbolos y palabras especiales utilizados para construir un programa con el cual podamos dar solución a un problema determinado.
Inicialmente Charles Babbage fue conocido como el padre de las computadoras al diseñar una máquina totalmente mecánica capaz de realizar cualquier tipo de cálculo matemático. Y luego Ada Lovelace fue la primera persona que desarrolló un algoritmo capaz de ser utilizado en ella. De allí en adelante, Ada Lovelace se considera como la primera programadora de computadoras de la historia. Los lenguajes de programación al principio eran muy difíciles de entender, puesto que estaban diseñados para ser entendidos directamente por las máquinas. Algunos lenguajes de programación junto a sus años de creación. En 1943 aparece Ada Lovelace, desarrolla el primer lenguaje de programación. En 1957 aparece Fortran, en 1958 aparece Lisp, en 1959 aparece COBOL, en 1964 aparece BASIC, en 1970 aparece Pascal, en 1972 lenguaje C, en 1980 aparece Ada en honor a Ada Lovelace, en 1983 C++, en 1983 también aparece Objective-C, en 1987 Perl, en 1991 aparece Python, en 1993 aparece Ruby, en 1995 aparece Java, en 1995 también aparece PHP y también en 1995 aparece JavaScript. Diferencia entre los diferentes tipos de lenguajes de programación. Existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Aquí vemos una diferencia entre algunos de los más utilizados en la actualidad. Lenguaje de programación HTML. Este lenguaje es con el que se crean páginas web, por ejemplo, que básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que pueden ver en las páginas web. HTML significa Hypertext Markup. El lenguaje de programación MySQL. Este lenguaje está creado para realizar consultas a base de datos principalmente en SQL. En SQL son las siglas de Structured Query Language, lenguaje estructurado de consulta. El lenguaje de programación Java, probablemente este podría ser el favorito de más de uno, ya que es un lenguaje utilizado para programas punteros como herramienta, juegos y aplicaciones. Este lenguaje de programación se utiliza en miles de millones de dispositivos móviles y aparatos de televisión y en más de 850 millones de ordenadores personales de todo el mundo. Ya se está instalando en inmensidad de aplicaciones y sitios web. Lenguaje de programación PHP. El PHP es un lenguaje de programación muy similar al HTML que nos sirve fundamentalmente para páginas web y se puede combinar con el lenguaje HTML. El lenguaje PHP se basa en los scripts que es un guión de órdenes o instrucciones que recibe un ordenador de una página web para leer su código fuente. Lenguaje de programación C o C numeral. Es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de aplicaciones empresariales que se ejecutan en Next Framework. El lenguaje C evolucionó a partir del lenguaje C/C++, incorporando numerosas instrucciones, funciones y palabras clave directamente relacionadas con la interfaz gráfica de Windows. Actualmente ofrece capacidades para realizar un diseño completamente orientado a objetos y accesos directos a Microsoft.NET Framework, entorno que proporciona un amplio conjunto de interfaces de programación de aplicaciones para Windows e Internet. Tendencia en cuanto a la programación de computadoras. La programación ha pasado por diferentes etapas históricas en las que se fue evolucionando desde formas de programar directas en las computadoras hasta formas que están cerca del algoritmo de solución de programas. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado. Existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Están los lenguajes de programación de alto nivel, estos se encuentran
Estos se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Actualmente los más utilizados son BBB.NET, C#, Fortran, Java, Perl, PL/SQL, Python, Ruby y MATLAB. Por otro lado se encuentran los lenguajes bajo nivel. Estos son totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguaje no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Entre estos se tiene el lenguaje máquina o un lenguaje nativo. Ruby es un lenguaje con un balance de cuidado. Su creador, Yukihiro Matsumoto, mezcló partes de sus lenguajes favoritos, Perl, Smart, Eiffel, ADA y Lisp, para formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional como la programación imperativa. Rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas del desarrollo web. ASP.NET fue creado por Microsoft, es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. JavaScript se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, client-side, implementando como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz del usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de Java del lado servidor, Server-Side Java o SSJS. Estos son algunos de los lenguajes más utilizados en la actualidad y que ha sido tendencia por su constante cambio. Listo. Buenos y malos hábitos en programación. Cuando se codifica una aplicación software existente, un número infinito de programas que satisfacen los mismos requisitos. Sin embargo, no todos estos programas comparten los mismos atributos de calidad. Las buenas prácticas hacen referencia al conjunto de acciones coherentes empleadas al desarrollar un programa. Algunos ejemplos de buenas prácticas en la programación son: escribir el programa de forma clara y sencilla, leer los manuales, utilizar los comentarios, no importa que sean sencillos o parezcan absurdos, poner el nombre a funciones y variables que sean descriptivas, evite enteros, función z, etc. Cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito. Se debe establecer una conversación para el tamaño de las sangrías y luego aplicarlas de manera uniforme. La tecla tabulador no sirve para crear sangrías, pero las tabulaciones pueden variar. Realizar un pseudocódigo o un diagrama de su programa. Esos son algunos ejemplos de malas prácticas en la programación. La mala denominación de variables, los comentarios inútiles o la ausencia de los mismos comentarios, clases gordas, botones mágicos y no manejar las excepciones. Lenguaje C, versiones 2013-2015. C numeral, pronunciado C# en inglés, es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Su sintaxis básica se deriva de C/C++ y utiliza un modelo de objetos de la plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. El lenguaje C numeral es una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de las características de C numeral en las áreas instrucciones, expresiones y operaciones. La modalidad de C numeral incorpora en el propio lenguaje elementos que a lo largo del tiempo se han ido demostrando que son necesarios para el desarrollo de algunas aplicaciones. Muchísimas gracias. Este ha sido el trabajo de la actividad 1. Espero que les haya gustado.